bienvenidos a este culto que vamos a celebrar al Señor. Es un momento emocionante, a pesar de que estoy aquí en esta sala vacía. El Señor está presente con cada uno de nosotros y ahí en nuestras casas podemos tener este maravilloso tiempo en el que podemos celebrar nuestro culto en circunstancias extraordinarias, pero que no deja de ser el tiempo de mayor gozo de nuestras vidas, el culto al Señor, y poder hacerlo a través de esta pantalla que estás viendo, no sé si en tu móvil, en el ordenador, en la tele, donde sea, es muestra de cómo la misericordia del Señor nos sostiene y su palabra no está limitada. Así que mientras podemos celebrar de alguna manera nuestro culto como iglesia, eso será una tremenda bendición. Os doy a todos la bienvenida, a los que nos acompañáis, los que quizá no nos conocéis. Somos la primera iglesia evangélica bautista de Albacete, en la calle Cid, y es un placer enorme para mí, como el pastor de la iglesia, darte la bienvenida a este culto, y realmente nos gustaría también tener algún contacto, saber de ti, que nos has visto, así que por ahí en redes sociales o lo que sea nos puedes dar alguna señal de quién eres, y nos gustaría también saber si el mensaje de la palabra ha sido también una bendición para ti. Así que vamos a comenzar este tiempo, vamos a preparar nuestro corazón porque un culto al Señor lo requiere, y espero que estés bien dispuesto para recibir su palabra. Y sobre todas las cosas, no solo deseamos, hablo en nombre de toda la iglesia, que esto sea un tiempo de bendición, de edificación para nuestra vida, sino que de manera especial, sobre todo, este sea un tiempo en el que tengas un encuentro con el Señor a través de su palabra, de tal manera que puedas ver la gloria de la cruz. Vamos a estar reflexionando en las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, y no nos va a dar tiempo a ver todo en este día, así que lo partiremos en 2 mensajes, pero la idea es que nos encontremos con esas tremendas últimas escenas de la crucifixión que nos muestran tanto acerca de la gloria que debemos reconocer en Cristo Jesús por la cruz. Y no solamente queremos recordar su crucifixión y el sentido de ella, sino poder admirar esto a la luz de su resurrección, de su victoria, de su triunfo, y que nos deleitemos en este día en que el Salvador vive, el Salvador no nos deja, y su obra es suficiente y perfecta para librar nuestras almas de toda condenación. Así que es un privilegio para mí poder compartir este mensaje, y que lo escuches ahí en casa con los tuyos, lo compartas, y que podamos glorificar juntos al Señor Jesús por lo que Él ha hecho, que nosotros no podíamos hacer, y cómo Él nos ha revelado su gran gloria en la cruz, en la resurrección, y también en la esperanza de su segunda venida, que cada día que pasa está más cerca. Así que gloria al Señor por sus grandes bendiciones. Vamos a tener una oración juntos para encomendar este tiempo al Señor. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por permitirnos celebrar un culto a tu nombre. Queremos, Señor, rendir nuestras vidas ante aquel que nos amó a pesar de nuestros muchos pecados y envió a su Hijo, oh Señor, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Que tu salvación alcance a todos aquellos que tú, Señor, tienes para alabanza de tu gloriosa gracia. Que tu salvación sea conocida en
todos los confines de la tierra. Y que tú bendigas a tu iglesia, especialmente en este tiempo difícil, extraño, para que, Señor, estemos vaciándonos de nosotros y llenándonos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendice a todos mis hermanos que en este tiempo están echando de menos el poder verse las caras unos a otros, porque la iglesia es gloriosa y lo que tú has hecho en nuestras vidas lo anhelamos compartir y vivir conforme tu diseño en la iglesia. El hecho de no poder congregarnos es lo más difícil en esta situación, y por eso rogamos, Señor, que también tú obres de tal manera que sea posible, Señor, para nosotros podernos congregar conforme a tu palabra. Y avívanos, Señor, como iglesia. Sabemos que estás obrando en esta situación, sabemos que estás usando poderosamente esta situación y lo estamos viendo en nuestras propias vidas por lo que esto nos exige y como, Señor, tú, a través de la debilidad y la limitación, haces que tu poder se vea todavía más extraordinario en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por bendecirnos sin medida en Cristo Jesús. Y encomendamos, Señor, este tiempo a tu nombre, para tu gloria, para edificación de la iglesia y salvación de los perdidos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. De verdad que es una alegría, es un gozo el que podamos reunirnos utilizando estas vías y que podamos hacerlo con el único propósito de alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Un saludo para todos, la bendición del Señor, y recordarles simplemente que seguimos orando cada día a partir de las 8 de la tarde, de manera que la invitación es a que sigas compartiendo tus motivos de oración antes de ese tiempo, tu acción de gracia, lo cual ha sido realmente de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos ahora a hacer la lectura que hacemos cada domingo, la lectura comunitaria, y te pido que me acompañes ahí junto en tu casa con tu familia, me acompañes al Salmo 48 para que lo leamos juntos. Salmo 48. Y dice así la palabra del Señor. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palabras Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Los tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos así, hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, qué hermosa es la palabra del Señor, y con esta misma alegría y con este mismo gozo vamos a seguir alabando a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a través de nuestro cántico. Oh, al ver a
Cristo entregado a morir. El juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado en una cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, mi pecado Él llevó, mi castigo sufrió, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su Creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, mi pecado Él llevó, mi castigo sufrió, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Los días de Semana Santa son días de gran religiosidad. Muchos se han acostumbrado a ver la cruz de Cristo como parte de unas fiestas culturales que evocan tradición y espiritualidad, pero sin mayor diferencia para sus vidas. Es un crimen, espiritualmente hablando, como muchos pretenden tratar con la cruz de Cristo como algo simplemente para calmar sus conciencias religiosas delante de Dios un tiempo en el año. Pero es mucho mayor crimen si los verdaderos cristianos, según la palabra de Dios, menospreciamos la cruz por medio de acostumbrarnos, en mal sentido, acostumbrarnos a ella.
No podemos acostumbrarnos a la cruz si vivimos para Jesús. Necesitamos reencontrarnos constantemente con la cruz de Cristo. Lo que sucedió en la cruz dio lugar al poderoso mensaje de las buenas noticias. En la cruz Dios manifestó su gloria de manera más fuerte que en ningún otro lugar. En la cruz vemos cómo la sabiduría de Dios humilla a la sabiduría humana. Él humilla a los sabios y hace sabios a los humildes. La cruz dio muerte a Jesús y en ella Jesús dio vida a los muertos. La cruz aparentemente derrotaba a Jesús y en ella Jesús derrotó a las fuerzas del mal contra nosotros. La cruz muestra la justicia y el amor de Dios, su ira y su gracia, su castigo y su perdón. No conocemos a Dios en su más plena revelación si no ascendemos a la cima de la cruz. Y para que no nos acostumbremos en ese mal sentido, que no sea algo familiar para nosotros, que carezca de valor, de importancia, porque nos hemos acostumbrado a ver la cruz, nos hemos acostumbrado a tenerla presente de una manera cotidiana. No lo vemos como la Biblia nos presenta lo extraordinario que sucedió allí. No debemos acostumbrarnos a la gloria de la cruz. Y para que eso no suceda, en este día vamos a ver las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Esas 7 últimas palabras de Jesús en la cruz muestran cómo Él entregó su vida por nosotros y nos llaman a entregar nuestra vida por Él. Vamos a ver 7 palabras que revelan el corazón de Cristo y el tuyo. Estas últimas palabras de Jesús en la cruz son de suma importancia y nos muestran su carácter, nos muestran lo que sucedió allí, nos acercan a Cristo de una manera extraordinaria, nos muestran a nuestro Dios en su revelación más plena y hacemos bien en atender en esta ocasión a estas palabras, 7 palabras que nos muestran el corazón de Cristo y revelan también el nuestro. Así que en primer lugar vemos en sus primeras palabras, su primera palabra por recoger las frases que Jesús está pronunciando, su primera palabra muestra su perdón. Su perdón. Lo encontramos en Lucas, capítulo 23, versículo a partir del 32 al 35. Dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él. Mira cómo las primeras palabras de Jesús en la cruz revelan su perdón. Versículo 34 dice, y Jesús decía, la crucifixión era una sentencia para los peores criminales. La idea de ser colgado en un trozo de madera servía como castigo ejemplar para que todos los que entraban o salían de una ciudad pudieran ver y pudieran pensárselo antes de cometer un crimen. Una horrible manera de morir, diseñada para el dolor y la vergüenza pública. Jamás hemos sido testigos de una crucifixión, pero si pudiéramos presenciarla, no tardaríamos en entender que el único deseo del crucificado sería acabar pronto con la agonía. Acabar pronto con eso. Pero cuando miramos a Jesús, mientras está siendo crucificado, su preocupación está en otra cosa. Jesús decía. Ese tiempo verbal usado en el griego nos indica que era algo continuo. Mientras clavaban sus manos,
Jesús decía, mientras levantaban esa cruz para dejarla caer sobre su base, Jesús decía, mientras le colocaron en medio de malhechores y sus enemigos se burlaban, Jesús decía. ¿Y qué decía? No decía palabras de maldición. No decía palabras de amenaza, decía palabras de perdón. Intercedía a su favor. Este es el Hijo de Dios, nacido como el Hijo del Hombre, quien vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira su compasión sin igual. Esto es lo que describió el profeta Isaías cientos de años antes. Isaías 53:12, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es lo que se está cumpliendo aquí. Esto es el corazón de Jesús. Versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, esto no significa que ellos fueran ignorantes de su maldad, o que la ignorancia nos excusa. Ellos saben que Jesús era inocente. Ellos saben que Pilato no encontró falta en él. Ellos saben el teatro que tuvieron que montar para sentenciarle. Los soldados saben que no era un criminal. El pueblo sabe cómo sus obras siempre testificaron a su favor. Ellos saben todas estas cosas. Lo que ellos no saben es el alcance del crimen que están cometiendo. Ellos no saben que están asesinando al autor de la vida. Ellos no pueden imaginarse la gravedad de su insensatez o no hubieran crucificado al Señor de gloria, dice el apóstol Pablo. Sus palabras demuestran que, ante la mayor de las maldades que la humanidad pudo cometer, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Él quiere perdonar. Él quiere perdonar. Por eso oró en voz alta. En cierta ocasión, Juan capítulo 11, versículo 41, nos dice, Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Por eso oró en voz alta, para que ellos pudieran saber que a pesar de todo lo que estaban cometiendo ahí, su perdón está disponible incluso para ellos. Si se arrepienten y creen en Él, su perdón está disponible incluso para ellos. Esto es lo que dice la palabra, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Tu maldad, por pequeña que parezca a tus ojos, será juzgada. Y de nada valdrá alegar que hiciste algunas cosas buenas aparte de las malas. ¿Crees que esta gente, estos nunca hicieron algunas cosas razonablemente buenas? Si tenían familias o en su día a día con sus compañeros. ¿Crees que eso importaría cuando están despreciando al mismísimo Hijo de Dios? Pero aquí tienes a Cristo, ofreciendo su favor, ofreciendo perdón al que se vuelve a Él. Si en Jesús hubo esperanza incluso para aquellos pecadores, también la hay para ti. También la hay para ti. Mira su perdón. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Estas fueron sus primeras palabras en la cruz. Y esta oración fue contestada cuando el centurión creyó, cuando muchos judíos presentes en su acusación recibieron el Evangelio en Hechos capítulo 2.
pero también fue contestada con uno de los malhechores a su lado, y eso nos lleva a ver no solo su perdón, sino también su promesa. En segundo lugar, su promesa. Lucas 23, 43, pero leyendo en el 39 dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras revelan su promesa. Es importante ver que en el relato de Mateo se nos indica que ambos malhechores le injuriaban cuando fue crucificado. Una nueva muestra del alcance de la corrupción humana. Hay que ser despreciable para estar muriendo y que todavía quieras burlarte de un inocente. Pero no lo señales tan fácilmente, no te apresures. Tú muerto en tus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a tus propios deseos, adorándote a ti mismo. ¿Cuántas veces has tenido el mensaje de Cristo delante y has pretendido seguir burlándote del Dios vivo? Romanos 3:9 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, la intercesión de Cristo cambió las cosas para uno de estos dos. Puedes ver que hay esperanza para los que reconocen su necesidad de salvación. Una garantía, una promesa. Ante su sentencia justa, estos dos hipócritas ya no tenían nada que aparentar ante nadie. Ante la seguridad de su muerte, sus máscaras ya no importaban. No tenían nada que ocultar a la justicia romana. ¿Qué importaba ya nada? Pero uno de ellos miraba cómo Cristo en la cruz seguía siendo el mismo. Enfrentando la muerte, Cristo mostraba su carácter santo, compasivo, fiel, verdadero, y él pudo ver cómo eso corroboraba todo lo que habría escuchado acerca de Cristo, este hombre. Así que se arrepiente. Hay un cambio radical en su forma de verse y de ver a Cristo. Se arrepiente. Mira de nuevo sus palabras. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira su promesa de salvación. Qué seguridad, qué certeza para el alma angustiada, qué descanso para un corazón cansado ya del pecado. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Qué enorme promesa de salvación. Pero ¿cómo fue justificado este hombre ante Dios? ¿Has observado? ¿Cómo podía entrar él junto a Cristo al paraíso? ¿Puedes ver que sus méritos personales son nulos? ¿Puedes ver que él no tenía nada que ofrecer? ¿Nada que alegar? Él confesó su pecado y suplicó en fe. Eso es todo. No necesitaba acumular buenas obras para ganarse entonces el favor de Dios. ¿Puede un leopardo limpiarse sus manchas?
Imposible. No necesitaba ir al purgatorio, porque no existe tal cosa en la Biblia. El catolicismo ha usado ese cuento medieval extraído del relato de un mito judío para poder justificar la venta de indulgencias, hacer negocio con el perdón de Dios. No vas a encontrar nada semejante en la palabra de Dios. ¿Cómo fue justificado este pecador instantáneamente y completamente? Por la fe en Jesús como su único Salvador. Escucha bien, los rituales no salvan. Las tradiciones no salvan. La buena voluntad no salva. La buena moralidad no salva. La fe de tus familiares no salva. El interés sincero en Jesús no salva. Repetir una oración no salva. Un Jesús a tu medida, tolerante con tus pecados, no salva. Pero si vienes al Rey Salvador, con las manos vacías, confesando que todo lo que traes ante Él es tu vida de pecado, reconociendo que lo justo es recibir condenación sin excusa, es lo que mereces. Si renuncias a tu propia justicia para confiar solamente en su promesa de salvación, debes saber que ninguno de los que se humillan ante Dios será avergonzado. Mira su promesa para el pecador arrepentido. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira su gloria al prometer salvación a un alma angustiada. Nota que no le dijo: hoy estarás en el paraíso. La promesa de Cristo es esta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el deseo del Salvador, ¿puedes verlo? Esto es de lo que se trata la fe en Jesús. Esto es lo extraordinario del paraíso. Conmigo, dice Jesús. Aquellos que pretenden el cielo, pero no tienen ahora una relación con el Salvador, no aman obedecer al Señor, no se deleitan en su palabra día y noche, ¿para qué querrían estar ahí? ¿Qué van a hacer por la eternidad? No disfrutan al Señor. La gloria del paraíso es que Jesús dice: conmigo. Si tú puedes ver en Jesús tu salvación, aquel que es glorioso, que vino a ser crucificado para salvarte de tus muchos pecados, si puedes ver su perdón, si puedes ver su promesa, si puedes ver que Él, siendo santo, maravilloso, eterno y glorioso en todo, está diciendo: conmigo. Eso cambia todas las cosas. Eso da sentido a nuestra fe. Eso hace que realmente nada se compare a la cruz. Juan 17:24, esta es la noche anterior, intercediendo al Padre. Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Aquel que es infinito en gloria, aquel que fue despreciado por los que vino a salvar, aquel que viene en su reino de justicia y paz, es el que dice: conmigo. Estarás conmigo. Mira su perdón, mira su promesa. Y en tercer lugar, tercera palabra, nos muestra su protección. Juan 19:26 al 27 nos muestra esta tercera palabra en la cruz que nos hace ver su protección. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tienes que ver su protección. Mira, el apóstol Juan se identifica a sí mismo como el discípulo a quien él amaba, y es porque el amor de Jesús fue tan impactante para él. Juan había caminado con Jesús como parte
de los 12. Y cuando hablaba de sí mismo en su evangelio, tenía que dar gloria a Dios, viéndose como nada más y nada menos que alguien amado por el Salvador. Así es como él entendía ahora su vida. Y Juan fue impactado una vez más por el inmenso amor de Cristo, siendo testigo de su protección. Pero tienes que visualizar esta escena. En medio de la angustia de la cruz, clavado de manos y pies, suspendido sobre el madero, en medio de sus padecimientos, su atención no estaba en sí mismo. Puedes ver el corazón cercano y protector de Jesús. Sus discípulos se habían dispersado. Solo estaba Juan y 3 mujeres más ahí presentes. Pero el desconsuelo de María, especialmente, debía ser tremendo. Así lo profetizó Simeón cuando él nació, fue presentado en el templo. Lucas 2:34, Simeón los bendijo y dijo a su madre María: «He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción». Y añadió esto: «Y una espada traspasará aún tu propia alma». Ella tuvo el privilegio de dar a luz al Mesías. Lo crió, lo cuidó de niño, lo vio crecer. Ella era una sierva del Señor, bendecida entre las mujeres. Por supuesto, Jesús era para ella más que un hijo, era su Salvador. Nota que él no la llama madre, sino mujer. Esa realidad prevalece y siempre es así en los evangelios. En cierta ocasión, ella y sus otros hijos vinieron a buscar a Jesús ante el revuelo que su ministerio estaba ocasionando. Ellos con unas razones, ella probablemente con preocupación. Y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos te buscan». Y Jesús respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen». Ella nada tiene que ver con la mariolatría del catolicismo. Ella está a los pies del Salvador, no al lado. Ella necesita la gracia del único Salvador, igual que todos los demás. Y no vemos eso solamente aquí, en la cruz, sino desde que el ángel anunció que Jesús sería concebido del Espíritu Santo en ella. Y ella alabó al Señor: «Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». Esa es la María de la Biblia. Jesús era más que un hijo, pero no menos. Y aquí Jesús está mostrando su cuidado por ella al delegar esa atención en Juan. Es evidente que José ya había fallecido para entonces, no vuelve a aparecer en los evangelios, y como viuda estaba en una situación más vulnerable socialmente en aquel entonces. Ahora uno piensa: ¿y por qué no delegar esa responsabilidad, ese cuidado, esa atención en este tiempo duro a sus medio hermanos? Después de todo, María, como nos indica la palabra, tuvo más hijos después con José. El problema es que ellos todavía no creían en él, aunque luego eso cambió. La Biblia afirma enfáticamente en Juan 7:5: «Porque ni aun sus hermanos creían en él». Así que, ¿qué atención cristiana podrían darle? Jesús es causa de división en muchas familias. Él lo advirtió así. Es parte del precio. Quien no está dispuesto a seguirle, aunque los más cercanos estén en contra, no pueden ser sus discípulos. Por supuesto, la Biblia enseña, debemos igualmente cumplir nuestra responsabilidad familiar, si fuera el caso. El que no atiende primero a su propia casa, delante de Dios, es terrible. Pero en la cruz, Cristo inaugura una nueva familia que nos sostiene a los que estamos en la fe. Una familia en la fe a la que debemos compromiso. En Jesús, gente muy distinta, de varios
trasfondos que a veces no tienen nada que ver, llegan a ser hermanos. Llegan a tener una relación milagrosa, sublime. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Jesús, cuando realmente es nuestro dueño, nuestro Señor y Salvador, eso va a manifestar un fruto en nuestra vida. Y se va a ver en nuestra relación con otros que aman a Jesús. Aquellos que dicen amar al Señor, pero menosprecian su iglesia o la pervierten, no le conocen. Pero aquellos que aman a Jesús tienen su protección, tienen su cuidado, tienen su atención por medio de esta familia que Él ha formado. Mira su protección aquí. Mujer, ahí tu hijo. Hijo, ahí tu madre. Esta capilla está hoy vacía por la pandemia, pero la familia que aquí se reúne normalmente está siempre bajo la atenta mirada protectora del Salvador. Él conoce nuestras aflicciones y no es distante a ellas. Puedes verlo en la cruz. Mientras Él está en aquella agonía, su atención está en los suyos, en los que creen. Su iglesia misma es la mejor evidencia de su protección para nosotros, cómo Él ha diseñado, cómo Él inauguró esa familia en la cruz, de tal manera que todos los que estamos unidos a Él por la fe, tenemos un compromiso como iglesia, formamos una familia. Es la protección que Él ha provisto para nosotros, nuestro consuelo, nuestro ánimo, nuestra ayuda ante los efectos del pecado. Nosotros necesitamos luchar contra el pecado si vamos a seguir a Cristo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos vaciarnos de nosotros y llenarnos de Él. La iglesia provee su protección. Y esto sucedió en la cruz. Esto se inauguró allí. Dios no nos desamparará en Jesús. Estamos siempre bajo la atenta mirada protectora del Salvador. Dios no nos desamparará en Jesús. Pero para hacer esto posible, Jesús tuvo que ser desamparado en nuestro lugar. Eso nos lleva a la cuarta palabra, donde nos muestra su propiciación. Mateo 27, 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos su propiciación. Hermanos, este es el versículo más asombroso y difícil de toda la Biblia. Así que déjame comenzar por alejar de nosotros lo que no está pasando aquí. Aclarar lo que no está pasando aquí. Jesús no está sintiendo algo que no es verdad. Jesús no está cuestionando al Padre. Jesús no está simplemente recitando el Salmo 22. Y Jesús no está dejando de ser Dios el Hijo. Ahora, para entender lo que sucede aquí, debes ver cómo el Dios Trino es santo y justo. No tolera la corrupción moral y condena el pecado. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no puede pasar por alto la maldad.
debe condenar al pecador, porque es bueno, detesta lo malo. Así que, ¿cómo puede Dios, siendo justo, justificar a un pecador para salvarlo de su deuda? Solo hay una manera: un intercambio, donde el criminal no puede pagar su multa y debe ser condenado, alguien paga por él y sustituye los daños cometidos por la otra persona, compensándolos de manera perfecta. Sería la única manera de, siendo justos, justificar al pecador. De modo que el criminal sea tratado como justo y el justo como criminal. Así hay justicia y hay justificación. ¿Por qué Jesús está en la cruz? ¿Por qué el Hijo de Dios está colgado de un madero? ¿Por qué estamos leyendo esto en la palabra de Dios? ¿Por qué esto tuvo lugar? Jesús vino para sustituirnos bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Esto es lo que está sucediendo aquí. Romanos 1:18 nos dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay una profunda enemistad eterna con consecuencias que superan nuestra capacidad de afrontarlas entre Dios y los hombres. La ira de Dios está sobre el mundo por su pecado. Dios retiene su santa indignación en su paciencia y compasión, pero la máxima expresión de su juicio se acerca. Ahora sí, en lugar de su ira eterna, ¿vas a tener su bendición eterna? Necesitas propiciación por tus pecados. La justicia de Dios que tú mereces debe ser saldada. Esto es lo que está sucediendo en la cruz. El apóstol Pablo nos lo explica en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. ¿Puedes ver el intercambio? El que no conoció pecado, a diferencia de todos nosotros, el único que nos podía sustituir en esto, por nosotros lo hizo pecado. Lo trató como nosotros debíamos ser tratados, cargó sobre él nuestros pecados. Es lo que Isaías, capítulo 53, versículo 5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y sigue diciendo, versículo 9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. De nuevo Pablo nos explica en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Esto es lo que está sucediendo en la cruz. Jesús tomó nuestro lugar bajo la ira de Dios. Fue desamparado por el Padre. Esta es la indescriptible agonía que experimentó en la cruz. Esta es la copa de la ira que le causó tanto dolor y aflicción la noche anterior en Getsemaní.
Ahora, ¿puedes ver la gravedad del pecado? ¿Puedes ver lo que se requería para sacarte de esa condición? Y sin embargo, Él no escatimó para llevarlo a cabo. Ahí está en esa cruz, con este profundo lamento que nos debe sobrecoger, que nadie es adecuado para predicarlo correctamente. Y aún así es el corazón del Evangelio. Este grito de lamento y confusión, de abandono y quebrantamiento, era la única manera de que tú puedas ser justificado ante Dios. Jesús, siendo inocente y santo, padeció el castigo de todos tus pecados. En Él, mira, toda su vida terrenal, siempre experimentó la perfecta comunión con el Padre. Y si bien el Padre estaba complacido en Él, también aquí, en todo tiempo, en su sacrificio, el Hijo asumió el lugar ante el juez como pecador. El lugar del pecador, siendo Él inocente. Fue esa la relación que experimentó delante de su Padre, porque está asumiendo nuestro lugar. Si no, no hay salvación. Dios es justo. Nuestra maldad debe ser pagada, pero Jesús está poniéndose en la cruz como sacrificio, en propiciación por nosotros, tomando nuestro lugar. Él fue tratado como el pecador que tú eres para que tú puedas ser tratado como el justo que Él es. Fue desamparado para que tú no tengas que serlo. Nunca. ¿Puedes ver la gloria de la cruz? ¿Puedes ver al Salvador ofrecido en nuestro favor? ¿Puedes ver su amor y su justicia, su ira y su gracia? Aquí podemos ver el momento más profundo de sus padecimientos. Si bien la cruz fue horrible, desde que todo empezó hasta este momento, en el tiempo en el que la tierra se oscureció, algo terrible estaba sucediendo, algo que tú y yo merecemos. Pero para que no pasemos por ahí, Cristo lo sufrió en nuestro lugar. Ese es el intercambio. No terminó ahí. No terminó ahí. Y aunque veremos el próximo domingo las palabras que todavía nos quedan, y seguiremos acercándonos a esta gloriosa cruz de Cristo, tienes que entender que no puede ser gloriosa si acaba ahí. Pero ¿cómo se puede considerar que triunfó sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte? Cuando Él murió finalmente, ¿cómo puede ser la cruz una buena noticia para el pecador? Hermano, tú sabes la respuesta.
tú sabes que a Jesús, a quien bajaron muerto de la cruz, a quien sepultaron, al tercer día, conforme a las Escrituras, resucitó. Fue resucitado. Su sacrificio fue perfecto, aceptado, y Él, por tanto, es reivindicado sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, de manera que si nosotros estamos unidos a Él por la fe, tenemos nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo puede alguien acostumbrarse a algo así? ¿Cómo podemos acostumbrarnos a algo así si vivimos para Jesús? No, la cruz nos debe asombrar cada día. Nos debe llevar a observar, contemplar con maravilla, con adoración, el corazón de Jesús entregado por nosotros. ¿Vas a menospreciar al Salvador? ¿O vas a vaciarte delante de la cruz para ser lleno de la nueva vida en Cristo? Que el Señor te bendiga y seguiremos con las 7 palabras el próximo domingo, Dios mediante.